es también la amonestación por medio de la instrucción de la palabra. Hablamos también con respecto a las obligaciones de los padres hacia los hijos. Y nos tomamos también un par de prédicas indicando cómo formar el carácter y el corazón de nuestros hijos. Bueno, la charla de hoy es con respecto a los obstáculos que dificultan la formación bíblica de los hijos. Bien, Proverbios 14:26. Vamos a empezar con este versículo que resume muy bien lo que vamos a hablar hoy. Dice así Proverbios 14:26. En el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. En el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. Vamos a orar, por favor. Acompáñenme en oración para que Dios nos pueda dirigir en cuanto a el estudio que vamos a realizar con respecto a este tema. Padre Celestial, gracias damos, mi Señor amado, en esta mañana. Bendito Padre Celestial, queremos ser, Padre, iluminados por tu palabra, para que este tema que es tan importante, Señor, para la vida, Señor, de la iglesia, en que los padres puedan ser, Señor, puedan instruir bíblicamente a sus hijos, puedan disciplinarlos bíblicamente. Es tan importante, Señor, poder considerar, mi Dios amado, la manera bíblica como debemos enseñar, corregir, exhortar, amonestar, disciplinar a nuestros hijos. Denos la sabiduría, mi Señor amado, para poder comprenderla y aplicarla en nuestras familias, en nuestros hogares. Oh Dios Todopoderoso, Señor, permítanos ser enseñados en esta mañana. Gracias damos por todo, Padre Celestial. Amén. Este versículo, mis amados hermanos, es muy sencillo. ¿Dónde está la fuerte confianza de cada uno de nosotros? En nuestro Señor. Él es nuestra fuerte confianza. Y esa palabra confianza, ¿qué implica? ¿Qué quiere decir? Que yo voy a volcar todo el conocimiento que pueda tener, especialmente en esta área, en lo que dicen las Escrituras. Recuerden que la primera cita que tocamos precisamente es que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, corregir, instruir en justicia. Si nosotros no ponemos nuestra confianza en la palabra de Dios, entonces, ¿en qué lo vamos a hacer? ¿En lo que el mundo nos enseña? ¿En lo que hemos aprendido tal vez por experiencias? El proverbio dice, en el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. No está hablando obviamente de los hijos de Dios, están hablando de aquellos, de los hijos de aquellos quienes ponen su confianza en la palabra. Mire, el mundo los puede decepcionar. Las filosofías los pueden llevar por caminos incorrectos. Los consejos humanos fuera de la voluntad de Dios no ayudan mucho. Puede ser que funcionen por un tiempo. Puede ser que el consejo que le dio tal vez su abuelo, su mamá, su papá con respecto a la instrucción de los hijos le ayudó, pero como no está basado en la palabra de Dios, usted se va a dar cuenta que llega un momento en que no sirve más, en que no nos ayuda. Su confianza está puesta en las Escrituras. Esta es una exhortación, una amonestación, tal vez como un ruego, como el apóstol Pablo rogaba para que podamos volvernos a la palabra de Dios y buscar en ella todo el consejo necesario para esta tarea tan importante. Es una tarea muy importante. Usted mira a su alrededor y aquí hay niños pequeños, niños que fluctúan entre los 3, 4, 5, 10 años, 12 años. Dentro de 5 años, mis amados hermanos, esos chicos van a ser mayores. Algunos van a ser mayores que sus padres. Y en todo ese tiempo, ¿qué les habremos enseñado? Y voy a decirlo de otra manera, ¿qué les habrá enseñado usted? La historia de esta iglesia puede cambiar cuando usted toma este rol tan importante con esa diligencia que Dios requiere. Es muy importante. Y usted debería proyectarse. Como pastor de esta iglesia local, una de las cosas que me preocupan siempre es qué pasará con esta iglesia local dentro de 5, 10 años, 20 años. Bueno, hay mucho que trabajar,
en nuestros hijos, especialmente aquellos que todavía son jóvenes, son pequeños. Recuerden que un adolescente, un chico de 13, 14 años, puede ser mayor que el padre físicamente, pero todavía mentalmente sigue siendo un niño. Sí, sigue siendo un niño. En mi tarea, en mi labor de educador hace algunos años, yo me di cuenta de eso claramente. Y era notable ver cuando los chicos de 13, 14 años terminaban el colegio y el mismo cuerpo que tenían ya los 12, 13, 14 años, con ese mismo cuerpo terminaban cuando salían del colegio. Pero, ¿qué diferencia era? Porque seguían siendo, cuando eran adolescentes, los mismos niños. Y a veces pensamos que ya son adultos, son niños todavía. Y los padres deben tener un rol ahí clave, muy clave. Entonces vamos entrando en materia con respecto a esto. No aparece. Allá, perdón. Bueno, existe una gran oposición para criar a los niños según las Escrituras. Los padres se apoyan muchas veces en lo que escucharon, lo que experimentaron, lo que les contaron, lo que funcionó a otros. Otros son muy seguros. Usted va a encontrar padres muy seguros, pero en patrones equivocados de enseñanza. Usted va a encontrar hermanos así, que ellos están seguros. No, está bien, yo así lo hice y me ha funcionado. Pero a veces son patrones incorrectos comparados con la palabra de Dios. ¿Qué sucede? Ya. Bien, en otros los métodos usados no causan el efecto deseado y en especial en familias cristianas, donde el abandono de los principios de Dios se reflejan en el desvío de los hijos cuando llegan a la edad de las decisiones. Lamentablemente es en hogares donde se consideran creyentes. Se refleja muchas veces ese desvío. En estos, sus prejuicios en contra de la religión, estoy hablando de los chicos de hogares cristianos, sus prejuicios en contra de la religión y su antipatía por sus prácticas son mayores que los hijos de padres mundanos. Tal vez usted haya visto una situación parecida cuando usted se da cuenta que los peores, los de las más bajas notas, los más malcriados, resulta que son creyentes. Hijos de creyentes. Sí, eso es novedad. Yo cuando tenía un grupo así y los podía amonestar como evangélicos, grupos de jóvenes, yo les decía, y ustedes, en vez de ser el ejemplo, son los peores. Bueno, el mensaje era para animarlos, no crea que todo el mensaje fue así. Después venía la animación, la exhortación. Sucede muchas veces que por el abandono, el mal ejemplo de los padres, lamentablemente los hijos de creyentes se convierten en los más difíciles, peores incluso que los hijos de padres no creyentes. Los que profesan ser religiosos y son inconstantes, hipócritas y negligentes, con frecuencia generan en sus hijos e hijas una aversión y desilusión contra la piedad imposible de cambiar. Y parece producir en ellos una firme determinación de apartarse lo más lejos posible de su influencia. Sí, es lamentable, y eso es lo que de alguna forma es lo que estamos tratando de evitar en esta iglesia local y para cualquier padre consciente, creyente, que quiere cambiar la forma en que disciplinaba a sus hijos y orientarse según la palabra de Dios. En algunos casos, los mejores métodos de educación cristiana, cumplidos sensatamente y mantenidos con la mayor perseverancia, han fracasado totalmente, precisamente por abandonar los principios bíblicos. Usted puede construir algo sobre sus hijos, pero sabe que bastará una sola acción para muchas veces mandar todo eso al piso. Es triste eso. Tal vez un hogar donde hay un padre, una madre que se está dedicando, pero lamentablemente el otro cónyuge, no está en el mismo sentir. Y todo lo que una madre sabia, un padre sabio en Dios aconseja, el otro ¿qué hace? Lo desautoriza y ahí hay un conflicto.
Entonces llega un momento en que este abandonar de principios bíblicos lo que hace es que existan hijos que sean muy rebeldes al evangelio, a la religión. Por lo general, Dios sí bendice con su influencia salvadora tales esfuerzos. Así que no se desanime. Mire, si anteriormente nos apoyamos en las experiencias de profesionales, en los consejos de tutores calificados, en la enseñanza que nos pueden haber dado nuestros padres, abuelos, de cómo educar a nuestros hijos, confíe en la palabra de Dios. Pero usted sea ejemplo de eso. Confíe, confíe. Dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Dios, si usted confía, si usted entrega su corazón a la voluntad de Dios, no solamente en la enseñanza de sus hijos, sino que su vida sea reflejo de eso. Que su hijo pueda ver y vea a un padre, no solo que lo ha criado bien, sino que ha sido un ejemplo de virtud y piedad cristiana. A eso me refiero. No olvidemos que Dios es soberano y tiene misericordia de los que Él quiere. Y también Él dice claramente que Él honra a los que le honran y los que le desprecian serán tenidos en poco. En su momento me gustaría tocar algunos ejemplos bíblicos, no en esta charla, sino en otras más adelante. Usted va a ver, por ejemplo, a los hijos de Elí. Los hijos eran hijos de un sumo sacerdote, de un sacerdote. Pero ¿qué pasaba con los hijos de Elí? Si usted revisa primer libro de Samuel, usted va a ver que eran hijos impíos que no tenían conocimiento de Dios. Mire eso. ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser eso posible? Los hijos del sacerdote, del que entraba en el lugar santísimo, eran hijos impíos. Pero eran también sacerdotes, pero eran impíos. ¿Cómo puede ser eso? No tiene sentido. O sea, o eres un sacerdote o eres un impío, pero no es que puedes ser sacerdote y también impío. Entonces ya habrá un momento en que podamos revisar estos casos, me gustaría hacerlo. En esta prédica vamos a hablar de algunos obstáculos que entorpecen precisamente la labor de enseñanza. El propósito es que los podamos identificar y podamos estar alertas en cuanto a esto. Bien, vamos a ponerlos en dos grupos: factores externos ajenos a la responsabilidad de los padres. Hay situaciones que son ajenas a nuestra responsabilidad. Por ejemplo, la cultura. Usted puede de alguna manera cambiar la cultura donde vive. No. Por eso es una condición, un factor externo ajeno a la responsabilidad de los padres. Y más adelante revisaremos algunos que sí están bajo la responsabilidad de los padres. Entonces empezaremos con estos. La cultura. Usted sabe, cultura, cuando hablamos de cultura, hablamos de una serie de costumbres y valores que sustenta la sociedad en la cual vivimos. A pesar que vivimos según las Escrituras como creyentes, ninguno de nosotros escapa a la cosmovisión en la que vivimos. Ninguno de nosotros escapa. Usted, por más que cuida a sus hijos, ellos tal vez yendo para algún lugar van a escuchar un reggaetón de esos mundanos en algún carro, en el colegio, en algún lado. Usted no puede escapar de eso. Debemos discernir todo lo que el mundo enseña. Por ejemplo, aspectos como el machismo, como el feminismo. Los padres no deben promover este tipo de pensamientos. Y uno lo tiene claro, dice, sí, pastor, no se preocupe que yo lo tengo claro. Pero si usted tiene, por ejemplo, una pareja de hijos, viene tanto a un varoncito como a una mujercita, un hombre y una mujer, tal vez usted sin querer, no, le dice al varón, deja nomás que tu hermana es la que se va a encargar de lavar los platos. No le dice nada. Sin que usted se esté dando cuenta qué es lo que está promoviendo. Un machismo. Eso es lo que está promoviendo. O puede tal vez decirle una madre a su hija, hija, tú tienes que estudiar bien, tienes que estudiar mucho,
Porque si te toca un hombre y toca a uno que te quiere hacer la vida imposible, déjalo. Para eso estás estudiando, para que seas, ¿cómo le llaman? Autosuficiente y no dependes de ningún hombre. ¿Qué puede estar promoviendo? Feminismo. ¿Sí se da cuenta? Sin darse cuenta. Sin darse cuenta. Ahora, yo no estoy diciendo que haya tareas que hagan mejor un varón que una mujer. No estoy diciendo que usted a lo mejor ponga a sus hijos varones a jugar con las hermanas que están en ese momento con las muñequitas y todo eso, ¿no? ¿Sí me entiende? O sea, hay cosas que van a ir formando, van formando. Esto no escapa, ¿sabes qué? De ser algo aleatorio, porque yo creo que a muchos de ustedes habrán escuchado casos donde tal vez una familia anhelaba un varón, pero anhelaba un varoncito, sí, y resulta que salió una niña, y resulta que le salieron todas niñas. ¿Sabes que yo escuchaba eso ahora último, allá en Oriente, un documental, precisamente de familias que cuando anhelan un varón, porque allá en Oriente es importantísimo que una familia tenga un varón, y resulta que familias que han tenido 3, 4 niñas, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen? Imagínense. Al último o a uno de ellos lo visten, a una de ellas, porque son todas niñas, la terminan vistiendo como hombre. Imagínense. Entonces, esa es la cultura en la que vivimos. Y esos niños se relacionan y los ven, y en el caso que le estoy diciendo, ven a las niñas como que fueran niños. Se visten como niños, y yo creo que más de algunos de ustedes habrán escuchado un caso dentro del entorno cultural donde vivimos. Usted habrá escuchado alguna familia que deseaba tanto un varón, pero no pudo tenerlo, entonces una de las hijas la vestían de chico. O puede ser también lo contrario. Entonces, por eso debemos discernir todo lo que el mundo enseña. Los padres no podemos promover este tipo de pensamientos. Ejemplo, varones que pueden practicar ciertas actividades domésticas en casa, como le indiqué, que las mujeres ejercen su feminidad en cuanto a la sujeción a sus futuros esposos, lo que les decía, ¿no? No, no dependas de ningún marido, tú tienes que ser independiente. Y les recalcan eso, y por eso cuando ya son grandes, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Va a haber problemas. Porque a lo mejor el valor bíblico de que la mujer pueda levantar el liderazgo de su marido no está claro en su mente, porque su madre le enseñó siempre a no depender del marido. Y entonces, en vez de ayudar tal vez a su esposo, como dice la Escritura, ¿no? Con respecto a las mujeres, cómo deben ser castas, sumisas, sujetas a sus esposos, ¿no? Que den buen testimonio. En vez de hacer eso, hace lo contrario. ¿Qué va a pasar con ese hogar? ¿Qué va a pasar? Asumimos valores culturales sin darnos cuenta de la prensa, de los medios de comunicación, de las películas, de la vida de otras personas famosas que vemos en la televisión. Personas famosas que tal vez el niño a cierta edad ya se cansó de ser niño y quería ser niña, y los padres no dijeron nada. Y como son personas de conocimiento público, todo el mundo ve eso. Valores como la castidad antes del matrimonio parecen obsoletos en el mundo de hoy. Usted sabe también eso, jóvenes que van y una joven o un joven creyente que se esté manteniendo en castidad y en pureza se encuentra a lo mejor con un grupo de desadaptados que se burlan cuando se enteran que todavía él o ella son vírgenes. ¿Sí se da cuenta? Entonces, nosotros tenemos que estar un paso adelante en cuanto a esto de la cultura, enseñando y educando a nuestros hijos en esta clase de cosas. No es que me da vergüenza tratar ciertos temas, especialmente de la parte sexual. Si usted no lo hace, lo van a aprender de cualquier otro lado. Y más rápido que usted incluso. Y hasta mejor. Más explicado. Usted tiene que estar adelante de eso. No que ya porque lo ve que ya se le está haciendo al joven, se le está hinchando el pechito, a lo mejor le salen unos vellitos por aquí. Ya tengo que hablarle a mi hijo de sexo.
Y ya cuando lo va a hacer, ya el niño sabe todo ya. No, usted no espere ese tiempo. Usted no debe esperar ese momento. Usted desde chiquitito ya. En la cultura en la que vivimos, usted va a ver que los niños aprenden rápidamente. Hay mucho contenido multimedia y muchas cosas que ven. Tal vez en el tiempo de hace 20, 30, 40, 50 años era diferente, pero ahora los chicos, generalmente estos aparatitos de aquí están en las manos de muchos chicos de 2, 3, 4, 5 años. Sabe que yo una de las cosas que a mí soy sincero en esto, a mí me molesta ver cuando un niño anda con un juguete y papá y mamá, no, completamente ignoran el asunto. Usted no sabe en qué momento puede pasar algo. No estoy diciendo que se coma el celular o se lo dé con la cabeza, ¿no? Los niños navegan en estos aparatos mucho mejor que los adultos. Padres que de temprana edad, dice, promueven en sus hijas algún tipo de sensualidad. Ahora puede haber madres, padres creyentes, pero llevan a sus chicos al colegio, pero ahí sucede que a la hora de los bailes y los eventos, generalmente es música muy sensual, muy secular, y a veces promueven que las hijas se vistan de una manera también sensual, y todo está bien, pero es lo que está de moda, es lo que está de moda. Niñas de añitos, 2, 3, 4 añitos, en minifaldas, en blusitas escotadas, porque para papá y mamá está bien. Usted tiene que discernir, debe discernir aspectos como este. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La palabra de Dios tiene que transformar su mente, porque si no permite que la palabra transforme su mente, entonces usted no se va a dar cuenta de lo que está pasando con sus hijos. No se da cuenta porque para usted está normal. Para usted es normal. No os amoldéis. Hace referencia a hacer un molde. Hacer un molde, cuando hacíamos un molde, ¿no? Con un vaso en la arena. No os amoldéis. Así podremos comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Bien, eso con respecto a la parte de la cultura. Debe estar claro eso. Está en todos lados. Usted no puede poner la mano en un medio digital, audiovisual y tapar para que no vea. A veces los métodos para restringir el internet y cosas así funcionan, pero como le digo yo, los jóvenes, los muchachos de esta edad, los niños de esta edad, saben mucho más de este tipo de cosas, que usted ni se imagina. Yo, como era un maestro de informática, entonces yo estaba siempre un paso adelante. Pero aún así, cuando caminaba y veía a los más pequeños, yo me hacía el loco. Le decía, ¿y qué estás haciendo? Le decía, a ver, ¿cómo haces esto? Ah, ¿y haces esto? ¡Wow! Yo no lo sabía, pero ya lo aprendí. Imagínense, yo aprendía de niños. Ellos se meten y saben cómo hackear una contraseña. El papá se mata poniendo contraseñas para Netflix y tantas cosas. Y ellos ya están un paso adelante. Uno, ponga la contraseña que sea, porque yo ya sé cómo desbloquearlas. Un hacker, un pro, así dicen, soy un pro, un hacker. Y usted pone contraseña y cree que la contraseña sirven y sus hijos ya están adelante de usted. ¿Saben lo que tienen que hacer mejor? Si usted ve un indicio ahí, corta el Netflix y punto. Córtelo y se acabó. La verdad que no si usted no está ahí, si usted no es diligente con esa clase de cosas y está atento y los deja nomás, hay muchas cosas ahí que pueden llevarlo a perversidad, inmoralidad tremendo. Es tremendo. Vamos con otro obstáculo, que es precisamente lo que enseña la psicología. Hablamos siempre de psicología y no queremos satanizar la psicología. Sabemos que la psicología es muy efectiva.
si queremos nosotros sacar estadísticas o tal vez hacer todo lo que no conlleve precisamente trabajar con el alma de la persona. Pero vamos a ver algunos consejos prácticos para evitar, por ejemplo, viene a mi mente aquí ahorita, esto encontré yo, mira, encontré dos artículos, 4 consejos prácticos para evitar que tu hijo te manipule, y tengo también otro consejo que dice cómo puedes enfrentar un berrinche de tu hijo y tener éxito. Vamos a ver el primero. Esto usted lo encuentra en internet. Si usted lo pone así, 4 consejos prácticos para evitar que tu hijo te manipule, usted va a encontrar este material. Dice así, lo he resumido, ¿no? Si estás lidiando con un pequeño tirano que quiere hacer su voluntad, toma en cuenta estas 4 frases. Frase número 1, ya te respondí. Usa esta frase si tu hijo quiere algo y tú no se lo das. El niño puede seguir infinitamente, pero debes adherirte a esta frase hasta que se canse. Por ejemplo, te lo lleva y el niño, papá, dame, mamita, cómprame un chocolate. Oh, será en otra ocasión, le dice. Pero mamá, ¿por qué no me compras chocolate? Yo quiero chocolate. Ya te respondí. Pero mamá, todas mis amigas tienen chocolate en su casa y yo no me he comprado. Ya te respondí. ¿Qué esto y qué lo otro? Ya te respondí. Y usted se queda ahí. Ya te respondí. Hasta que se cansa. Solución 1. Solución 2. Una frase parecida. No vamos a discutir eso. Así, al igual que la primera, la mamá o el papá se aferra a esta frase. Mamá, déjame quedarme en la casa de una amiga. No, en otra ocasión será. Pero mamá, mira que esto, no vamos a discutir eso. Pero mamita, mira que a mis amigas si la dejan y tú no me dejas. No vamos a discutir eso, se levanta, da la vuelta y lo deja hablando ahí. No vamos a discutir eso. Frase 3. Esta conversación se terminó. Cuando tu hijo vuelve a la conversación, usa esta frase, dice este consejo. Das vuelta y termina la charla. Así mismo, igual que la anterior, una variación. Esta conversación se terminó. 4ª frase práctica que dan. La decisión está tomada. Si vuelves a mencionarlo, habrá consecuencias. Si tu hijo insiste una y otra vez, quítale las cosas que le gustan. Computadora, celular, internet, fiestas, reuniones, etcétera, hasta que ya se quede sin nada. Ahí ya va a dejar de molestar. Lo mismo, mamá, déjame pasar en la casa de mi amigo, mira que vamos a jugar. No, será en otro momento. Pero ¿por qué eres así, mamá? Que mira, que esto, que lo otro. La decisión está tomada. Si vuelves a mencionarlo, habrá consecuencias. ¿Pero por qué, mamá? ¿Por qué a mí? ¿Qué esto y qué lo otro? Te dije que habrá consecuencias, así que te quedas sin la computadora todo el día. Pero mamá, ¿qué esto? Te quedas sin la computadora y te quedas también sin el celular. Dámelo acá. Eso es consejos que usted encontrará. Otro más. ¿Cómo puedes enfrentar un berrinche de tu hijo y tener éxito? Bien, algunos puntos aquí. Número 1, observa a tu niño para identificar en primera instancia la causa posible del porqué del berrinche. ¿Será que está frustrado? ¿Algo rompió? ¿Está con ira, con hambre, con sueño? Observa, dice. Número 2, llévalo a un lugar seguro en el que se pueda desahogar. Abrázalo, cárgalo, sácalo del sitio donde inició la rabieta. A esta técnica se la llama tiempo fuera. Hazle entender que estará ahí hasta el momento que se sienta más tranquilo. Paso 3, háblale mientras se desahoga. Esta es una manera de educar en valores, pues le transmites que entiende su molestia, pero que solo les prestarás atención cuando se calme. Esto ayuda a los niños a distinguir sus sensaciones y emociones durante y después del berrinche. 4, apenas notes que su estado es de calma, felicítalo. 5, mantén la calma a la hora de hablarle. De lo contrario, todos, incluidos niños y padres, entrarán en una lucha de poder. Recuerda, no te dejes manipular. No le des a tu hijo lo que pide. Tiene que entender que su petición es inaceptable. Déjale que grite y llore en un lugar seguro. Se cansará y se calmará. Ten paciencia y constancia. No caigas en agresiones físicas contra él o ella. Si pasa por tu mente
esto, sal a respirar y luego regresa. Bueno, este tipo de cosas usted la va a encontrar en internet. Cómo manejar una rabieta, cómo manejar un berrinche, qué frase debes hacer para evitar que debes usar para que tu hijo te manipule. El asunto es que para muchos podrán decir, pero ¿qué tiene de malo eso? ¿Qué tiene de malo todo eso que está ahí? Bueno, lo que hemos visto hasta ahora, más lo que vamos a ver, usted va al final, va a ver si realmente esto debe ser algo que podamos tomarlo como un proceso, un método de corrección. ¿Se recuerda que vimos métodos bíblicos y no bíblicos de corrección? Bien, vamos a seguir con la psicología. ¿Por qué la psicología no es bíblica? ¿Qué tiene de malo en estos buenos y prácticos consejos? Sencillamente porque no se enfocan a las escrituras. El conocimiento secular asume que para tener buenas interpretaciones y conclusiones no se puede incluir a Dios y sus enseñanzas. Esa premisa es exactamente lo que cataliza los errores más comunes de estos métodos de enseñanza no bíblicos. Por ejemplo, asumen que la naturaleza humana es básicamente buena o no aceptan de que tenga una inclinación natural hacia el mal. Claro, si es diferente cuando en Cristo sabemos que los chicos chiquititos nacen en necedad, ¿sí o no? Desde que nacen, todos nacemos necios. Pero obviamente en la psicología, en este aspecto, ¿qué es lo que pasa muchas veces? No aceptan eso, porque para ellos sencillamente es una inclinación hacia el mal. Promueven que las personas tienen las respuestas a sus problemas dentro de sí mismas, ¿sí o no? Hablan de eso. Algunos proponen que la clave para entender y corregir las actitudes y acciones de una persona yacen en alguna parte de su pasado. Indican que los problemas de los individuos son el resultado de lo que alguien les ha hecho. Y así podemos hablar de muchas cosas, muchos puntos, pero usted tome en cuenta que no está centrado en lo que enseña las escrituras. Así es. Un psicólogo no le va a aprobar la corrección corporal a un hijo. Ahora, a veces hay cristianos que enseñan, que estudian y se meten a estudiar psicología, pero deben tener claro estas posturas. Pero lamentablemente el error de psicología es que muchos de los problemas del ser humano los apuntan ¿a dónde? Y la psicología quiere entrar ahí con sus medios, sus métodos no bíblicos, y ahí está el error. Ahí está el error. La respuesta bíblica a la psicología. La consejería, en cambio, vamos a decir, la consejería que es bíblica aspira a ser fiel al diseño de Dios. El psicólogo puede decirle algo, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice el consejo de las Escrituras? Es diferente. Sabiendo que sin un corazón que anhele a Dios sobre todas las cosas, es imposible agradar a Dios. Mire que si leemos Hebreos 11, del 1 al 6, voy a ponerlo aquí, Hebreos 11, del 1 al 6, toda la confianza que usted puede depositar en el Señor, mire, es lo que hablamos de la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios. Mire, nosotros como creyentes tomamos esto como una realidad en Dios, pero obviamente esto no lo van a hacer este tipo de conocimiento secular. ¿Cómo vas a creer que el universo apareció de la nada por la palabra de Dios? No, ahí hubo un proceso, ahí hubo esto de acá. Entonces, pero sin fe, versículo 6, es imposible agradar a Dios. Como la psicología es un conocimiento secular, no tiene a Dios, entonces es inefectiva en este aspecto. La locura de la cruz y el evangelio de la predicación. ¿Cómo podemos entender esto desde la psicología? No encaja en el pensamiento secular de humanismo, de positivismo. Si se apunta a que el problema no está
en la raíz del ser humano, sino sencillamente en su pasado, en su regresión, y que hay que hacer esto, y que hay que hacer esto otro, ahí hay un problema. Un cambio real, significativo y duradero necesita ser efectuado por la gracia de Dios, que fue comprada con la sangre de Jesús y que llega a los pecadores por medio de un cambio de corazón. Es diferente. Cuando usted tiene en cuenta eso, cuando usted se da cuenta que el problema de sus hijos, presten atención, cuando usted se da cuenta que el problema de sus hijos no está precisamente en que, no, es que ellos no atienden porque se distraen, no atienden y se distraen sencillamente porque su naturaleza es así. Ellos vienen con una naturaleza pecaminosa, y cuando usted conoce eso desde el punto de vista bíblico, entonces usted va a darse cuenta que la disciplina que Dios quiere hacer por medio de usted para sus hijos apunta es a su corazón, es a cambiar precisamente el corazón y el carácter de los chicos, no en procesos ni en métodos que no ponen a Dios como la respuesta para el hombre en cuanto a su estado pecaminoso. Porque el problema de todos es el pecado. Si usted tiene en cuenta eso, el pecado, en sus hijos pequeñitos, el problema es el pecado también. Es el pecado. Y está, desde que nacen, usted va a tener esa necedad en el corazón de sus hijos. Porque es parte de la naturaleza del ser humano. Eso no lo puede entender, o eso no encaja en el pensamiento de la psicología secular. Algunos postulados bíblicos que hemos aceptado, usted habrá escuchado incluso de círculos cristianos, no, si hay que cuidar la autoestima de nuestros hijos. Muchos pueblos cristianos, muchos creyentes hablan de esto de la autoestima. Según la Biblia, el problema de nosotros no es la autoestima, sino la alta estima que tenemos de nosotros mismos. Es lo contrario. Es alta estima. Romanos 12:3 dice así: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Si te das cuenta, ¿qué concepto debes de tener de ti mismo? Más, dice, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Y los casos de baja autoestima, que muchas veces apuntan al suicidio, alguien podrá decir, no, es que siempre ha tenido una autoestima baja y que esto y que lo otro, que muchas veces apuntan a suicidio. ¿Qué pasará con esos casos así? ¿Por qué alguien termina con una decisión así? ¿Por qué un niño muchas veces termina con una decisión de quitarse la vida? ¿Por qué razón? Porque no hacen o nadie hace lo que él quiere hacer. ¿Sí se da cuenta? Tienen una alta estima de sí que no permiten que nadie les pueda enseñar, nadie los pueda corregir, y especialmente si ha habido padres que han favorecido eso, si le han dado todo lo que ha pedido. No les enseñaron a ganarse las cosas de una manera bíblica. No los instruyeron en la palabra de Dios, y lo que hicieron es darle todo lo que les pidió. Todo lo que querían les dio. Y eso llega un momento que se acostumbran ellos a que ellos necesitan, o ellos son el centro del universo, son el centro de todo, y ellos necesitan todo lo que se les ocurre. Y usted les dice, no, no te puedo dar eso, le hacen un escándalo y ya usted está manipulado por sus hijos. Y termina complaciendo todo lo que ellos quieren. ¿Cómo va a ser la estima que tenga ese niño con respecto a sí misma? Va a ser muy alta. No, pero hay que cuidar la autoestima. En estos casos el problema es que como nadie quiere hacer lo que estos quieren, prefieren quitarse la vida. Por ejemplo, ese ejemplo de Primera de Reyes 19, viene a mi mente siempre el profeta Elías. ¿Usted se recuerda del profeta Elías? Lo mando ya a buscar en Primera de Reyes 19. El profeta Elías está perseguido por Jezabel, si no me equivoco, creo que es. Y él se cuida la vida. Y el Señor le pregunta, ¿y tú qué haces escondido en una cueva? Es que soy el último profeta que ha quedado y me estoy cuidando a mí mismo.
me estoy cuidando. Mire, e incluso en ese tiempo quería hasta quitarse la vida. Y el Señor le dice, tranquilo, que así como tú, hay 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. Pero él, imagínese, o sea, llegó un momento en que quiso quitarse la vida. Señor, quítame la vida, porque estaba siendo perseguido. Entonces, a veces esos casos de baja estima que apuntan al suicidio no son otra cosa que es un niño, un joven, una persona que ha tenido alta estima de sí mismo. Y obviamente se le ha dado todo lo que ha querido. Otro postulado no bíblico que hemos aceptado muchas veces, no aparte de la famosa autoestima, es la disciplina física es igual al maltrato. Cada vez que hay disciplina física es maltrato. La conclusión de los expertos es que la eliminación del castigo corporal tiene grandes beneficios para los niños en cuanto a la conducta social. A lo mejor se porta mal. ¿Por qué razón? Porque lo están disciplinando físicamente. Los niños no serán retraídos, tímidos, introvertidos por aplicarles corrección por medio del castigo corporal. Hacemos el énfasis de que la Biblia no aprueba el maltrato infantil. Si usted va a corregir a sus hijos, como dice la Biblia, eso no es maltrato. No es maltrato. Es maltrato cuando usted descarga su ira, cuando usted los disciplina sin siquiera explicarles qué pasó. Hay muchas situaciones ahí, pero hay que dejar en claro que la corrección bíblica es perfecta en Dios. Es perfecta. Y además es una señal de amor para sus hijos. Otro postulado no bíblico que hemos aceptado, que los niños deben desarrollar su propia personalidad. La psicología enfatiza también la importancia de que los niños puedan desarrollar su propia personalidad. Y usted se va a encontrar eso en las escuelas, se va a encontrar eso a muchos psicólogos y tutores. No, es que aquí hacemos el énfasis de que los niños desarrollen su propia personalidad. Hay aspectos en nuestra personalidad que no se alinean a la verdad del Evangelio y por lo tanto debemos de corregirlos. Usted ve aspectos con respecto a la personalidad, algo que su niño manifieste, ¿qué tiene que hacer? Tiene que corregirlos. Tiene que corregirlos. A la manera bíblica, obviamente. Hemos aprendido eso. Usted no puede dejar eso ahí. Usted no puede dejar, no, que eso es parte de la personalidad de él. Así él va a aprender a decidir. Él va a aprender a tomar decisiones. ¿Qué decisiones? Si es un niño. Si es el padre el que tiene que estar ahí adelante tomando las decisiones por él, porque es un niño. Él no va a desarrollar su personalidad aprendiendo a tomar decisiones él mismo. Usted como padre es quien forma esa personalidad y ese carácter para cuando sea grande. Si tenemos hijos extrovertidos, no tenemos que lidiar para que, por ejemplo, se relacionen con otras personas. Hay niños que les encanta saludar, pero ¿qué pasa si tenemos hijos introvertidos? Calladitos, que son tímidos, que no quieren hablar a nadie. No, déjalo nomás. Yo también así, cuando era pequeño era así. No, usted tiene que corregir, tiene que encaminar ciertas cosas en su carácter, en su personalidad. Obviamente, no, mi hijo, usted tiene que aprender a saludar, salude. Vaya, salude al hermano que está allá atrás, salude a este hermano, salude al pastor, salude. O sea, usted tiene que estar ahí. No es que dejarlo nomás, no que es parte de la personalidad de él, que él es así introvertido. Usted tiene que trabajar en esas áreas. Los niños deben desarrollar su propia personalidad. Recordemos que en Cristo somos libres de la esclavitud de nuestra propia personalidad. Mire lo que dice la palabra 2 Corintios 5:15. Y por todos murió, para que en los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Yo le pregunto a usted en la vida cristiana, cuando usted empezó en Cristo hasta ahora, que tiene 2, 3, 4, 5 años, que ha crecido en la fe, ¿usted sigue manteniendo algunos rasgos de personalidad que tenía antes? Si no habla con nadie, tienen que entenderme los hermanos. Yo no hablo con nadie, no me gusta hablar con nadie, no me gusta intimar con la gente. No, son sus hermanos en la fe, pues. Y cuando tengan que exhortarlo, ¿qué va a hacer? Sus hijos, ¿qué van a ver? ¿Ese ejemplo? ¿Qué tiene que hacer usted? Trabajar también esas áreas en sus hijos. Si el Señor nos ha hecho libres de muchas cosas en nuestra personalidad. Por ejemplo, quien le habla hace años, a mí no me gustaba hablar con nadie.
No me gustaba, a mí no me gustaba dar explicaciones, no me gustaba a mí yo prefería no hablar con nadie. Pero ya Dios, a medida que va obrando en nuestras vidas, Él va cambiando ciertas cosas que tenemos que nosotros ir corrigiendo. El no creyente vive para sí mismo y no para lo que es la voluntad de Dios. Pero nosotros que somos creyentes vivimos para agradar a nuestro Dios. Y si Dios trabaja en ciertas áreas de su vida, usted tiene que trabajar también en esas áreas en sus hijos. Bien, entonces esos son algunos postulados no bíblicos que hemos aceptado, que en círculos cristianos se lo ha aceptado. Voy a repetir, el asunto de la autoestima. Sí, no que hay que cuidar la autoestima de nuestros hijos. No, los chicos vienen con alta estima, les digo, no con baja autoestima. Y usted tiene que bajarlos, usted tiene que enseñarles. Aceptar que la disciplina física es maltrato, eso es falso. La disciplina correctiva de Dios no es maltrato. La disciplina que usted hace, que usted le enseñaron, esa sí es maltrato. Que usted cogía y les daba por cualquier cosa, eso es maltrato. Que usted les aplicaba la psicología emocional, ¿no? Eso es maltrato. Los niños deben desarrollar su propia personalidad. Eso es también algo que hemos aceptado, que está claro que no debemos permitir que nuestros hijos desarrollen ciertos hábitos de personalidad. Hay que corregirlos. Hay que corregirlos. Mijo, vaya, salude. Mijo, vaya, haga esto. No, no los deje ahí. Usted tiene que corregir. Bien, vamos entonces con otro factor externo que son las experiencias previas. El asunto aquí es que criamos como fuimos criados. Bueno, ahora debemos criar a la manera de Dios. Eso deben ver nuestros hijos. Nuestros hijos deben decir ahora, en mi casa sí hay disciplina del Señor. Yo vi cómo mi papá y mi mamá me enseñaron la palabra, la instrucción de Dios. Yo vi eso. Nuestros hijos deben decir eso ahora. Pensar que hay que entender a nuestros hijos porque nosotros también pasamos por situaciones familiares no es algo tampoco que es correcto. No, pastor, déjenos más, hermano, yo también pasé lo mismo. No, tienes que corregirlo. ¿Sí me entiendes? No, yo pasé lo mismo también. Hay que corregir, hay que instruir, hay que hacer instrucción. Esto no es un patrón aceptable porque sencillamente, escúchame esto, ¿nosotros conocíamos la voluntad de Dios en ese tiempo? No. ¿Nuestros padres la conocían? Tampoco. ¿Qué argumento puede ser ese? ¿Qué argumento puede ser eso? No podemos tampoco decir que debemos dejar que nuestros hijos se desarrollen en esas áreas. No, debemos nosotros aplicar corrección. Ya porque nosotros fuimos criados de esa manera, ¿vamos a criar también a ellos de esa forma? No, no es correcto. Entonces, eso es un factor que obstaculiza en cuanto a la enseñanza. El maltrato de sus padres que los golpeaban con ira puede marcar a los padres a no disciplinar a sus hijos y no pueden asimilar la disciplina como un acto de amor. Padres que fueron duramente tal vez disciplinados por sus padres que no fueron creyentes, ellos no quieren tocar a sus hijos en cuanto a disciplina corporal correctiva porque piensan que les va a pasar lo mismo. Es un obstáculo, es incorrecto pensar así. Usted debe descansar en la disciplina correctiva que ofrece la Escritura, no en la que usted aprendió, no en el maltrato que se quedó en su mente cuando a usted le daban golpe también y lo metían tal vez en un tanque, le tiraban algo, le ponían las manos y lo quemaban y por eso usted no quiere a sus hijos tocarlos. No, usted ahora en Cristo debe entender que la disciplina que el Señor nos da para nuestros hijos es una disciplina correctiva y es una disciplina realmente que se hace en el amor de Dios. Entonces, nuestras experiencias no nos pueden atar a un proceso incorrecto y no bíblico. Segunda de Corintios 5:17 dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Usted debe perdonar tal vez a sus padres si los maltrataron, si los golpearon, si los sangraron, pero eso no quiere decir que no disciplina a sus hijos por lo que le pasó a usted. Otro factor externo, el peso de los parientes. Y ya usted se imagina, ¿no? Cuando hay este tipo de unidad entre los parientes de las familias, ahí no hay privacidad. Y eso puede obstaculizar la aplicación correcta de la disciplina.
Por eso es recomendable, siempre que yo puedo trabajar en consejería, que si hay una pareja que tenga niños pequeños, sepárese por favor de la mamitis, del papitis, de la parientitis, sepárese, usted vaya y así alquile una casita chiquitita y un cuartito, una cocina, ahí usted se queda. Porque a lo mejor, ¿qué sucede con este problema? Que usted quiere ejercer disciplina y va el tío, no le pegues, no le entiende. O va el abuelito, no, mi hijito lo coge. Usted no puede hacer eso, es un obstáculo tremendo ahí. No puede hacer nada, no puede aplicar una disciplina correctiva por el problema de los parientes. Esto se dispone mucho cuando tenemos a los hijos, con hijos también viviendo en casa de los padres, donde también están otros parientes. Por favor, eso se lo recomiendo realmente en el amor del Señor. Por favor, sus hijos deben estar con usted. Sus hijos deben estar con usted, por favor. No los envíe a otro lado. Traten lo posible. Mire, usted puede estar trabajando en ellos en disciplina y sucede que los manda un mes a algún lugar de un pariente y los chicos vienen totalmente cambiados. ¿Usted cree que la gente que no conoce de Dios va a estar guardando lo que usted, papá, pues ellos se acuestan a tal hora, ellos hacen esto, ellos ven estos programas y estos programas y usted se va confiadito de que sus parientes van a hacer lo mismo? No pasará mucho tiempo de que ellos han visto todo lo que ustedes les prohibía ver en la hora que ellos querían, se levantaban de madrugada, veían todo, porque usted confió ciegamente e hizo algo incorrecto. Recuerde, por favor, la disciplina, la instrucción es de usted, de usted. Usted no puede encomendarle a otra persona y aún, yo le digo, aún, por ejemplo, si en mi caso, hagamos la idea de que uno de ustedes que tenga hijos pequeños dice, tenemos que salir, ¿a quién le dejamos a los hijos? Bueno, el pastor. El pastor se los puede cuidar con su esposa. Pero es obvio que usted me debe dar la autorización para, en caso de ser necesario, aplicarles corrección. A pesar de que muchas veces no necesito hacerlo. Basta nomás con decirles algo nomás y ellos se quedan tranquilitos. Pero yo tengo que hacerlo. Yo no es que voy a decir, pórtate bien, que tu mamita te va. Nada, que yo no voy a eso. ¿Sí me entiende? O sea, ¿y qué hace usted con los parientes? Cuando los deja en casa de un pariente. Usted hace lo mismo. No creyentes. ¿Usted cree que el no creyente va a entender lo que es la corrección bíblica? No lo va a entender. Y todo lo que usted ha trabajado se va al piso. Todo. Generalmente en esas reuniones, muchas veces de familiares, donde hay primos de las mismas edades, hay muchas veces suceden cosas, mi hermano, que uno después se arrepiente toda la vida. Porque bastó solamente un momento que usted se descuidó, un momento que se descuidó, para que un par de chicos de la misma familia, parientes, hayan intimado en algo. Se metieron a algún lugar, se metieron al cuarto, se metieron a un baño, se metieron a algún área. Y toda la familia abajo riéndose y carcajeándose y jugando, todo, y los chicos arriba haciendo de la suya. Y después están arrepentidos toda la vida. La responsabilidad de los hijos es los padres. Si usted ignora estos consejos, no me venga a decir a mí después que sucedió algo porque se descuidó. Tome el consejo, atesórelo, guárdelo. Típicamente los famosos abuelos consentidores, donde no hay cómo disciplinar a nuestros hijos, porque incluso nuestros hijos conocen este ambiente y saben que el abuelito, la abuelita, los defiende. Papá es malo, mamá es mala. Procuren que si ustedes como familiares ocupen su lugar, los abuelos, y no interferir con la disciplina de sus nietos. Bueno, esto ya tocamos, ¿no? Usted manda a sus hijos con otros familiares, tiempo de vacaciones, usted tiene que dar sus reglas claras, usted tiene que evitar eso en todo caso. ¿Confía usted en sus hijos? La respuesta es que yo no confío en mis hijos porque tampoco confío en mí mismo, aunque usted no lo crea. Y es algo que todos nosotros estamos en un camino de santidad y en obediencia. Y usted le va a dar una responsabilidad a un niño pequeño, si usted mismo a veces falla. El concepto de autoconfianza no es bíblico.
¿Cómo puedes fiar a tus hijos, que son tu máxima responsabilidad, en manos de otros, y peor si no son creyentes? ¿Qué dice la Escritura? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Bien, y vamos con los factores que están bajo nuestra responsabilidad como padres. Bien, algunos de estos ya lo hemos tocado, voy a decirlo rápidamente. Falta de conocimiento bíblico. El corazón del padre debe estar entera y obviamente dedicado a la enseñanza cristiana. Una parte de cada domingo debe dedicarse a la enseñanza de sus hijos bajo su cuidado. El padre o la madre dirige los momentos devocionales, deben estar ahí acompañándoles. La enseñanza debe estar acompañada con amonestación y exhortación. Un sistema de enseñanza cristiana frío, ceremonioso, inestable, más bien generará un prejuicio. ¿Sí sabe a qué me refiero? No, tenemos que orar, porque el pastor es el día de reposo y hay que orar. Y todos comenzamos ahí con algo ceremonioso, religioso. ¿Qué es lo que está haciendo usted ahí? Los está en cambio vacunando contra el evangelio. Usted tiene que aprovechar ese tiempo, tiene que ser de amonestación, de instrucción, no puede ser algo rígido, frío. Si no enseñas Biblia a tus hijos, ellos aprenderán psicología, sociología, humanismo. Si esto es así, toda su práctica de vida será el reflejo de su falta de conocimiento de Dios. El descuido de la disciplina doméstica. Los padres son investidos de autoridad sobre sus hijos por la Escritura. Cada familia es una comunidad, un gobierno que estrictamente es despótico, pero no tirano. O sea, hay que implicar autoridad. Un gobierno que es despótico, pero no tirano. Cada padre es soberano, pero no es un opresor. Es el legislador, no meramente el consejero. Es el que impone las reglas, ¿no? Vamos, que yo soy amigo de mis hijos. Yo soy amiga de mis hijas. Ellas conocen a la mamá que es amiga, pero no la que es autoridad. Deben ordenar, refrenar, castigar. Los hijos tienen que obedecerle. Él, en caso necesario, tiene que amenazar, reprender, disciplinar. Ellos tienen que someterse con reverencia. Él tiene que decidir qué libros leerán, qué amigos deben tener, qué actividades deben realizar y lo que harán con su tiempo libre. Usted sabe, mire, todo esto que estamos hablando, para algunos va a decir, pero ¿cómo? No, mis hijas deben escoger. Mis hijas a tal edad ya pueden tener novios. No, que mis hijas pueden hacer esto, mis hijos pueden hacer esto otro. Yo se los permito. Es la manera como ellos van aprendiendo. Te estás apoyando en tu propia prudencia. No, yo no puedo ver padres que a tal edad ya dejan a sus hijos, los dejan. Ellos ya deciden cómo vestirse. Ellos deciden qué amigos tener. Ellos deciden qué cosas ven. Perdiste la autoridad ahí. Ya no tienes autoridad. Si ve algo incorrecto, no debe responder con una protesta tímida, débil, ineficaz como la de Elí. ¿Se recuerda a Elí cómo amonestó a los hijos? Ya vamos a ver un tiempo, no lo voy a revisar por tiempo, pero ya vamos a tener una prédica donde yo quiero hablar de esto de aquí. No, hijos, lo que el pueblo dice no está bien. Por favor, hijos, pórtense bien. Elí a sus hijos, que eran sacerdotes, eran hombres impíos. Y la amonestación de Elí es sencillamente: no hagáis mal cosa, no hagáis tan mal. Mire lo que dice el pueblo, que habla de ustedes. Había normas claras contra los sacerdotes que deshonraban a Dios. Pero Elí no lo hizo. Solo, ¿qué es lo que hizo Elí? Una muy débil amonestación. Usted ve a sus hijos que todavía están en casa. Y cuando yo digo hijos, por favor, no solo piensen en los pequeños, piensen en los grandes de 20, de 25 años que todavía dependen de usted. No, hijito, mira, no tienes que hacer esto. Mira que es malo, mira que te va a pasar esto. Su amonestación no puede ser débil. Usted tiene que amonestar bíblicamente. Tiene que ser una amonestación fuerte. Ya no a un chico ya mayor, ya la disciplina corporal ya no funciona. Es la comunicación, y ya vimos eso en una predicación anterior, es la comunicación. Pero eso no quiere decir que su amonestación sea blandengue, sea débil. El día que él escoja un mal camino y usted tenga que lamentar eso y llore, va a pasar como sucedió con David con Absalón. Absalón se rebeló contra su padre y David lloraba
por su hijo, porque él sabía que ese problema de Absalón era mostraba su falta de autoridad e instrucción cuando lo tuvo desde pequeño. Esos chicos que andan solamente en la calle, no quieren saber de las cosas de Dios, andan solamente en la calle afuera. Oiga, yo me sorprendo que yo donde vivo, chiquititos de 3, 4, 5 años pasan todo el día afuera. Yo digo, Señor, he hablado con mi esposa, ¿y los padres y las madres qué están haciendo en casa? Andan afuera, todo el día andan afuera. Había uno que iba a la casa ¿será que ese chico ya que va a la casa de muchos, a lo mejor hasta lo pueden haber hasta a lo mejor así, tocado a ese muchacho? ¡Qué pena! Y los padres cruzados de brazos no hacen nada. Cuando ya quieren obrar es demasiado tarde. Usted tiene que estar ahí constantemente. ¿Qué cosas ven? ¿Qué leen? ¿Qué amigos tienen? ¿Qué actividades realizan? ¿Qué hacen con su tiempo libre? ¿Se recuerda el cuadro que vimos con respecto a medida que van creciendo, ellos van ya no tanto recibiendo una disciplina, una disciplina en cuanto a normas y reglas ya más estrictas, sino que ellos ya van recibiendo la influencia de nosotros? Llega un momento que se casarán. Obviamente, en ese momento ya su autoridad terminó, pero ¿qué queda? La honra de sus hijos para usted. Eso queda. Ya usted no tiene que hacerse cargo de las cosas de ellos. Por favor, sus hijos mayores casados, ellos deben hacerse cargo de todas sus cosas, de su hogar, de su familia, de sus chicos. Yo se lo digo esto en el amor del Señor. Las madres son muy propensas a ayudarlos en todo y a tomar actividades de ellos, a cuidar a sus niños para que puedan estudiar. Eso no debe ser. Usted les está haciendo un mal. Su responsabilidad como padre termina en el momento de que él o ella se hacen, como decimos nosotros, harina de otro costal. Si usted todavía quiere ayudarlos y atenderlos, les está haciendo un mal. Y se lo hace usted mismo también. Porque ya no es su responsabilidad. Otro factor de responsabilidad paterna que está bajo nuestro cuidado es especialmente el pragmatismo. El pragmatismo, como corriente filosófica, todo lo que funciona para lograr mis propios objetivos. O sea, todo lo que funcionó, yo lo aplico. A la vecina con su hijo malcriado que le funcionó eso, yo lo aplico. Eso está claro, no puede ser. Nosotros tenemos una instrucción en la palabra de Dios. Por ejemplo, decirle a un niño, no mientas porque necesitas ser un buen ciudadano, o no robes porque viola la hermandad del hombre, es pragmatismo. Voy a repetirlo para que tenga claro. Decirle a un niño, no, mijito, tú no tienes que mentir porque tú tienes que ser un buen ciudadano. No, mijito, no robes, eso no es suyo, porque está violando la hermandad del hombre. Eso es pragmatismo. ¿Qué le tiene que decir en base a la Escritura? Robar, mentir, es una conducta, es una violación contra la ley moral de Dios. Y es algo que Dios aborrece. Dios aborrece a los mentirosos, a los ladrones, a los adúlteros. Imagínese eso. Padres que enseñan de esa manera están llevando la instrucción bíblica a sus hijos. Le están dando la seguridad de que cuando él camine solo lo va a hacer bien conforme a la voluntad de Dios. Usted se imagina culturalmente muchos padres en este medio donde vivimos, ya el chico ya cumplía los 13, 14, 15 años de edad, ya había que hacerlo hombre. Eso es tremendo. Es algo cultural. Ya eran hombres, había que hacerlo hombre, había que experimentar como hombre. ¿A dónde lo llevaban? A una prostituta. Usted se sorprende de eso. ¿Por qué no hace lo mismo con las hijas? Machismo, feminismo. Entonces son cosas, y bueno, me salté la parte cultural, ¿no? Pero en cambio, en el caso de pragmatismo, ¿no? Es decirle las cosas como la Biblia enseña, los lineamientos que dice la palabra de Dios. No corrientes pragmáticas, filosóficas. Tal vez un tema aparte será para hablar de esto. El egoísmo, otro factor de responsabilidad paterna. Una de las primeras palabras de los niños, ¿cuál es? Mío.
Esa es la primera palabra. Ellos aprenden. Aparte de decir papá y mamá, ahí está. Cójale un juguetito, deja que otro niño lo coja. Un juguete que nunca lo toca. Se lo están llevando, va, coge, mío. Desde que nacen hay que hacer corrección. Estos deben ser enseñados en el bien común. Tienes que enseñar a dar, tienes que enseñar a darle al otro. Vamos, dáselo. ¿Y tú crees que lo va a dar? No, si esto es mío. Había ahora último un video que me daba risa, de una niñita que cogía un ratón en la mano, no sé si usted se lo vio, lo tenía cogido y la mamá desesperada, deja eso, mío, no, le decía y se lo guardaba el ratoncito para ella. Usted le dice, deja eso, con mayor razón le va a decir, no, entra, no quiero entrar, reparte tu juguete con tu hermano, no quiero hacerlo. ¿Y usted qué va a hacer ahí? ¿Qué va a decirle? ¿Va a tratar de comunicarse con ellos? Sentarle, mira, mijito, mira que hay que pensar en el bien de los demás. No, no, mi hermano, no. Hágalo bíblicamente y usted va a ver cómo va a encontrar bendición en eso. Usted va a encontrar bendición en eso si todavía tiene edad para hacerlo con sus chicos, si está todavía en ellos en edad. Dice la Escritura, nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada uno por lo de los demás. Saben que muchos de nosotros, cuando ya somos mayores y mostramos todavía estas debilidades, es porque así nos criaron de esa manera. Pero si usted enseña a sus hijos a poder dar, poder estimar las cosas de los otros como mayores, va a ser diferente. El orgullo y la autosuficiencia, el orgullo nos permite hacer nuestra labor de padres, primero la reputación y la imagen antes que nada. Mire eso, el orgullo no nos permite hacer nuestra labor de padres. A veces el orgullo es un gran obstáculo para tratar con el pecado, nos dificulta para reconocer nuestras faltas y pedir perdón. A veces situaciones ahí, el hecho, por ejemplo, de pedirle perdón a nuestros hijos, no lo hacemos ¿por qué? Por orgullosos. O a veces sencillamente por cuidar la imagen, ¿no? Por cuidar la imagen, situaciones con nuestros hijos que puedan estar pasando y por la vergüenza de la familia, por el qué dirán, no decimos nada. Es un factor que usted puede manejar, que usted debe manejar. Bueno, alcanzamos a ver más, ya estamos con el tiempo encima. Puede ser tan orgulloso que piensas que el único consejo válido para la enseñanza de tus hijos es lo que tú pienses y no lo que otros te puedan aconsejar. Proverbios 26:12, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Prioridades incorrectas. Un orden incorrecto en el orden dado por Dios. Esto es claro. Dios establece un orden en la familia. Cristo, el hombre, la mujer, los hijos. Pero tú te imaginas que esto puede ser un problema, un obstáculo, cuando en la casa hay matriarcado. ¿Cómo pueden ellos aprender de esa manera? Para ellos, o sencillamente tal vez para la madre, los hijos son los primeros. Y ella va a decir, a ver, pastor, primero mis hijos. Después de mis hijos, tal vez mi madre. Tal vez después de mi madre, la iglesia. Y al último, el marido. Prioridades incorrectas. Otro desorden de prioridades es mantener el estatus y las posesiones. Ya en una ocasión les decía eso. Estamos pasando situaciones familiares, económicas muy buenas, pero el día que no hay, el día que hay que comer arroz con huevo, ¿qué vas a hacer? Vas a sacrificarte tal vez y no vas a decir a tus hijos, mira, Dios ha enseñado el don del contentamiento, mira la instrucción. Hay que comer cuando hay abundancia, pero hay que agradecer también cuando hay escasez. O te vas a desvivir, vas a hacer lo que sea, te vas a endeudar con tarjetas de crédito para cumplir con tus hijos y crearles una falta de expectativa de la realidad en la que están viviendo. Otro desorden es cuando damos más importancia a las relaciones sociales. Yo le he puesto el glamour que el daño que puedan sufrir los hijos. Por ejemplo, una niña que puede estar siendo acosada por algún familiar, pero la familia calla, que pasar mejor una vergüenza.
hacer creer a nuestros hijos que vivimos como una clase social pudiente cuando realmente no lo somos y sacrificar la comida por la salud para crear una apariencia social frente a los demás. Esa es otra prioridad incorrecta. Finalmente, la personalidad de los padres. Con esto terminamos. Padres que son muy severos, puede ser un obstáculo. La severidad indebida es tan perjudicial como una tolerancia ilimitada. No se puede esperar que la formación cristiana prospere cuando un padre gobierna enteramente por medio de una autoridad fría, estricta, mísera, meramente con órdenes, prohibiciones y amenazas. ¿Y qué dicen? Yo soy así. Son padres bruscos, faltos de sensibilidad, cariño, poco comunicativos, apáticos, holgazanes. La parábola del hijo pródigo nos da muchas pautas con respecto a eso. Entonces tenemos padres severos, padres subjetivos, padres faltos de objetividad, que no son conscientes de lo real. Son padres que corrigen a sus hijos en base a sus propias percepciones y no son conscientes de los pecados de estos. Por ejemplo, padres que hablan de lo maravilloso que son sus hijos, cuando el resto de personas conoce una realidad diferente. Y son ellos los únicos. No, mijito, mío, pero sí. Y todo el mundo sabe lo contrario. Eso se minimiza escuchando el consejo sabio de los que te aman. Y padres inconstantes que no aplican las enseñanzas, que ellos no son perseverantes en cuanto a la disciplina, en cuanto a la corrección. No vamos a decir nada más con respecto a esto. Finalmente, conclusiones. ¿Cuál es el propósito de esto, amado hermano? Disculpa que se me haya pasado un poquito el tiempo. Identificar áreas para corregir. Tomar en cuenta que recibimos de Dios autoridad y responsabilidad para nuestros hijos.